Y otra de las situaciones que estamos viendo con suma preocupación y que anunciamos aquí desde la semana pasada es el tema de los migrantes. Pues ayer la canciller de la República, Erika Moines, se reunió con sus homólogos o hizo un llamado a sus homólogos de diferentes regiones para hablar sobre este tema. Ya la reunión ha sido pactada para el próximo 11 de agosto, es decir, el próximo miércoles, donde van a estar participando cancilleres de Brasil, de Chile, de Colombia, Ecuador y Costa Rica para tratar este tema que es sumamente delicado. Y para ver la legalidad o no y la actuación que puede hacer Panamá en cuanto a esta cantidad de migrantes que supuestamente solamente van a pasar por el país, vamos a tocar este tema con el abogado Elvis Valdés. Elvis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenos días. Y una situación difícil, Elvis, en la que se encuentra Panamá, porque estamos hablando prácticamente, se nos ha dicho, de 15.000 migrantes que se encuentran todavía todos reunidos en una comunidad de Colombia. Buenos días. Sí, Elvis, si conectas el audio, abogado, para poder conversar bien y escucharlo, para poder conversar sobre esta situación que está atravesando y que preocupa a Correcto. Panamá porque es un paso importante. Ahora sí lo escucho, abogado, para que nos dé su impresión en cuanto a esto y el tema jurídico. Sí, muy buenos días, José Luis, y a la audiencia de Next TV, Radio Escucha de KW Continente. En efecto, tal y cual lo mencionas, actualmente el Servicio Nacional de Migración mantiene una preocupación en base a lo que es más que todo el paso o el tránsito de migrantes que no cumplen con los requisitos establecidos del decreto ley que establece el Servicio Nacional de Migración para un tema de paso. Es decir, Ah, abogado, que de esa cantidad de personas, algunas podrían decidir quedarse en el país y cómo sería el trato para tanto los que toman esa decisión como los que toman y decir yo solamente quiero pasar por Panamá para llegar a mi destino final. sí, correcto. Recuerden que la migración ha sido una constante e histórica natural desde el origen de la humanidad. Cada pueblo tiende a desplazarse en busca de nuevos horizontes, lo que ha contribuido a un intercambio cultural en todas sus formas. Pero en el presente siglo, estas migraciones se han hecho más masivas y forzosas, ya sea por guerras intestinas, fronterizas y las más crueles de todas, que ha sido el hambre o la necesidad que tiene el migrante de buscar nuevos horizontes o en nuevos estados que le prevea esa seguridad alimenticia. Definitivamente el Servicio Nacional de Migración mantiene una regularización en cuanto a diferentes tipos de permisos o categorías que se establecen para los migrantes, ya sea de paso, ya sea residentes temporales, ya sean residentes provisionales, y asimismo lo va clasificando en diferentes categorías de acuerdo a los requisitos que establece el Servicio Nacional de Migración y que el inmigrante aplica para ese tipo de permisos. Aquí el punto medular es que la situación que mantiene preocupado al Servicio Nacional de Migración aquí en Panamá es el aumento de tránsito irregular de extranjeros en la frontera, más que todo. Entonces, si bien es cierto, en el primer trimestre del 2021, el Servicio Nacional de Migración de Panamá contabilizó que llegaron a la provincia de Darién alrededor de 5.472 migrantes, que son muchos de ellos procedentes de India, Ecuador y Cuba. Pero que resulta de estos inmigrantes que llegan a la frontera de Panamá con Colombia por la parte del Darién o el tapón del Darién, muchos van de paso que el destino final es los Estados Unidos de Norteamérica o algún país del mismo que compone.
Panamá en materias migratorias, a nuestro juicio, como abogados que tramitamos migración, hemos observado que Panamá sí ha adelantado en materia migratoria. No se puede negar el avance que ha tenido versus años atrás, que fue regularizada mediante el decreto 3 del 22 de febrero del 2008, que crea el Servicio Nacional de Migración y la carrera migratoria. Panamá, por ejemplo, mantiene diferentes tipos de categorías, como los que les mencioné, ya sea de no residente, ya sea en estos no residentes están las visas de turistas, están las extensiones, están las visas de espectáculo, y muchas veces de estos inmigrantes que vienen a Panamá o que vienen de paso, ellos aplican a un permiso especial de no residente, ya sea en visa de turista, y de acuerdo a la nacionalidad del inmigrante, a uno se les da 2 meses, 6 meses y así consecutivamente. Está el residente permanente, está el que aplica por razones demográficas, está el que aplica por leyes especiales, está el residente temporal y la muy polémica regularización migratoria extraordinaria que se ha hecho en estos 2 años, en estos 2 gobiernos, que ahora se llama regularización migratoria extraordinaria, que fue regulada por el decreto 169 del 22 de mayo del 2015, Pero ahora, junto con el abogado, decreto 167. sí, la actuación del gobierno de Colombia o del presidente colombiano de decir, bueno, tenemos que conversar con Panamá para enviarlo, pero la actuación que ha hecho la canciller es acertada de buscar a todos los países involucrados de la región que tratan estos temas de migración para buscar una ayuda, porque es bastante preocupante, porque al final también Estados Unidos puede tomar una decisión de no permitirle su entrada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los otros países? Por ejemplo, Costa Rica, Panamá, Colombia y quién sabe los demás. Sí, en efecto, José Luis. La tónica principal aquí de este tema del tránsito que establece los migrantes por Panamá son 2 ejes que el gobierno panameño tiene que prestarle atención. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, recordemos que el Servicio Nacional de Migración es una institución que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, y como institución que pertenece al Ministerio de Seguridad Pública, él mismo tiene que velar por la seguridad de la nación, pero también es un tema humanitario, donde muchas de estas familias vienen con sus hijos para tener una mejor calidad de vida al lugar donde ellos vayan, o su destino donde ellos vayan a establecerse. Entonces, como vemos, son dos ejes que prácticamente son opuestos al mismo. Uno, estamos hablando de la seguridad nacional, y el otro estamos hablando de razones humanitarias. Panamá, al final, con Costa Rica, quedan como un embudo donde realmente el inmigrante que llega a estos 2 países son los que prácticamente tienen que ver cómo buscan la manera de resolverle el tema, ya sea a través de albergues, ya sea a través de fondos que ellos establezcan. Y definitivamente esto es un trabajo en conjunto de la Cancillería de la República con otros estados para buscar la manera, porque al final muchos de esos inmigrantes, pues la gran mayoría de esos inmigrantes, no van a quedarse en Panamá, la mayoría van a transitar o van a ir a un destino final, que fueron los ejemplos que coloqué de los países al inicio. Entonces, más que todo, sí es un trabajo en equipo que tendría que hacer la Cancillería junto con los demás estados. Además, Elvis, también la preocupación de muchos de los panameños es, en estos momentos no tenemos dinero suficiente por la situación económica que atraviesa el país a causa del coronavirus. Llegar a esta cantidad de migrantes es brindarle atención médica, es brindarle alimentación. Cuenta el gobierno, y eso es difícil conocerlo también porque no estamos en el gobierno, con la capacidad de brindarle esa atención médica, esa atención alimenticia también a esta persona, y sobre todo esos albergues, porque no estamos hablando de 20 ni de 25, estamos hablando de más de 10.000 personas. Correcto. El Estado o el gobierno, a través de la Cancillería, sí tendrían que establecer un fondo
que sea específicamente para ese tema. Y obviamente con el estado de emergencia que estamos viviendo actual por la pandemia denominada SARS-CoV-19, sí sería un poco, a nuestro juicio, sería un tema que habría que evaluarlo con lupa, por el factor de que actualmente los fondos no es que están, por decirlo así, establecidos solamente a ese tema. Aquí lo que tendrían que ver, o más que todo trabajar, como lo mencioné al inicio, el Estado, es a través con los otros países, Colombia o Costa Rica, para así poder determinar cómo esos inmigrantes van a poder transitar y van a poder llegar a su destino final. Definitivamente el gobierno ha tenido que invertir, o más que todo ha tenido que desembolsar ciertas cantidades de dinero para estos albergues, ya que por la razón humanitaria que se le establece a estos inmigrantes, sí es deber del Estado, por decirlo así, entrar como primer garante hacia lo que son las necesidades de salud, alimenticia y esto, pero siempre y cuando el Estado tenga establecido un tiempo donde ellos van a retirarse del país, no consideramos que realmente deba afectar en gran escala, ya que estamos hablando de un tema humanitario. Si bien es cierto, Servicio Nacional de Migración, como lo mencionamos, ha evolucionado mucho en cuanto a lo que son las leyes y asimismo se deben cumplir. Pero bueno, como estamos hablando de una migración diferente, sí sería bueno llevarlo a un contexto, pero trabajarlo de una manera grupal. Y mientras tanto, los gobernantes o los cancilleres se reúnen o convocan a esta reunión y comienzan esa discusión, esos migrantes se mantienen en un peligro, abogado, se mantienen en un peligro de caer en manos del narcotráfico, se mantienen en un peligro constante de ser víctimas de trata de personas, de los llamados coyotes también que lo pueden engañar y quitarle lo poco de dinero que llevan consigo. Sí, la mayoría de estos inmigrantes, y se mencionaba que han sido reagrupados o han sido enviados a albergues, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, en el distrito de Hualaca, prácticamente como ellos no están, por decirlo así, confinados en un solo lugar, sino que ellos salen, entran, definitivamente pueden ser objeto de cualquier actividad ilícita que se haya establecido y por supuesto pone en riesgo tanto a la comunidad donde ellos están agrupados como a ellos mismos. Sí es necesario que el Ministerio de Seguridad, a través de sus entidades, porque aquí como estamos hablando en sí, el Servicio Nacional de Migración es una institución que pertenece al Ministerio de Seguridad, pero de igual manera está el Servicio Nacional de Fronteras, está la Policía Nacional, trabajar de una manera en equipo para que estos inmigrantes puedan ser prácticamente vigilados y evitar asimismo que puedan caer en actividades ilícitas o bandas organizadas de delincuencia y que afecten tanto para ellos como para la comunidad donde ellos se encuentran en el albergue. ¿Cómo qué tiempo se calcula más o menos que pueden estar dándose ese paso de migrantes ya por nuestro país, abogado? Bueno, según las encuestas que el Servicio Nacional de Migración, por lo cual ha establecido en el primer trimestre, se habló de 750 personas que solamente entraron para estos albergues temporales, pero no hay una cifra en específica o una cantidad de días en específico, ya que muchos migrantes de la primera ola que ellos llegaron actualmente se mantienen, por ejemplo, en el albergue de Hualaca. De hecho, cuando tú vas a la provincia de Bocas del Toro, los ves caminando por la misma área. Entonces, no hay un tiempo en específico, sería un tema de trabajar mancomunadamente el Ministerio de Seguridad con sus entidades, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Cancillería de la República de Panamá, y poder agilizar todo lo que es este tema para que estos inmigrantes que actualmente se mantienen en la República de Panamá
puedan continuar su paso hacia donde ellos se dirigen. Por eso mencioné al inicio que prácticamente ha quedado como un embudo. Es Panamá y Costa Rica los que están tratando de resolver este tema para que estos migrantes puedan continuar hacia su destino final. Listo, gracias abogado por estar con nosotros esta mañana y ojalá que no se repita ver esas imágenes cuando veíamos muchos haitianos, africanos durmiendo en la terminal de transporte de Albrook, durmiendo en los parques de nuestro país y que se dé ese paso como se debe hacer de una manera ordenada en nuestro país para que ellos lleguen a su final o si no, simplemente a ver qué decisión toman las próximas semanas los cancilleres de la región. Gracias, abogado, por estar con nosotros esta mañana.